Bienvenido al turno nocturno. Si estás leyendo esto, significa que aceptaste el puesto. Tu labor comienza a las 10 p.m. y termina a las 6 a.m. Durante ese tiempo, tu único trabajo será seguir las reglas. No hay tareas complicadas, no hay esfuerzo físico excesivo y no se requiere experiencia previa. Si cumples correctamente con tu turno, recibirás $300 por noche en efectivo. Sin descuentos. Sin preguntas. Este no es un trabajo difícil, pero sí es constante. La atención, la disciplina y el respeto por las normas no son negociables, más que nada por tu propio bienestar. El asilo funciona con normalidad durante el día. Los residentes reciben atención médica, visitas y actividades recreativas. Por la noche, el edificio permanece en silencio y bajo tu supervisión. No intentes modificar las reglas. No intentes interpretarlas. No intentes ser valiente. Aquí no se recompensa la curiosidad. Solo la obediencia. Si en algún momento dudas de lo que ves, escucha o sientes, recuerda esto. Tu turno terminará al amanecer, siempre y cuando sigas trabajando. Buena suerte. La necesitarás menos de lo que crees. Y más de lo que te gustaría. No recuerdo exactamente en qué momento decidí ir a la entrevista. Supongo que fue cuando vi el número otra vez, $300 por noche. No dependiendo de la experiencia, no después de un periodo de prueba. 3 billetes por sentarte a cuidar un asilo mientras todos duermen. Pensé que era una broma. O una estafa. De esas que terminan con alguien pidiéndote dinero para asegurar el puesto. Aún así, guardé el papel doblado en el bolsillo y manejé hasta las afueras de la ciudad. El asilo estaba lejos. Demasiado. La carretera se volvía cada vez más estrecha, las luces menos frecuentes, y el ruido de la ciudad quedó atrás como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. No había señal en el teléfono. No me preocupó, en ese momento. El edificio apareció de golpe, tras una curva. Grande. Demasiado grande para estar tan aislado. Un jardín frontal perfectamente cuidado se extendía frente a la entrada principal. Arbustos recortados con precisión, senderos de grava blanca y, en el centro, una fuente de piedra que no funcionaba. El agua estaba estancada, oscura, como si nadie la hubiera cambiado en años. Aún así, el lugar tenía una elegancia extraña. No acogedora, contenida. Como una sonrisa forzada. Aparqué y me quedé unos segundos dentro del auto, observando. No se escuchaban pájaros. Ni viento. Solo el motor apagándose y el leve tic-tic del metal enfriándose. Al entrar, el cambio fue inmediato. El vestíbulo era enorme. Techos altos, lámparas antiguas y 2 escaleras gemelas que subían a los pisos superiores, curvándose con una simetría perfecta. Todo estaba limpio, demasiado limpio, con ese olor penetrante a desinfectante que te raspa la nariz y se queda pegado en la garganta. La recepción estaba al frente. Detrás del mostrador, una mujer. Tardé un segundo en procesarla. No porque fuera particularmente fea o llamativa, sino porque algo no encajaba. Su sonrisa estaba ahí, pero no llegaba a los ojos. Sus ojos eran grandes, abiertos de más, como si nunca parpadeara lo suficiente. Buenas tardes, dije. Ella levantó lentamente la cabeza. El movimiento fue rígido, casi mecánico. No respondió al saludo. Vengo por lo del trabajo, añadí, sintiéndome un poco estúpido. La mujer sostuvo mi mirada durante unos segundos eternos. Luego habló, con una voz plana, sin inflexiones. Suba por la escalera de la derecha. Nada más. Ni una pregunta. Ni mi nombre. Ni una sonrisa real. Las escaleras rechinaron bajo mi peso desde el primer escalón. Un sonido viejo, seco, como si el edificio se quejara en voz baja por ser molestado. Cada crujido resonaba más de lo que debería, y tuve la absurda sensación de que el eco tardaba demasiado en desaparecer. Arriba, un pasillo largo se extendía frente a mí. Puertas cerradas a ambos lados. Algunas tenían placas metálicas, otras no. El aire se sentía más frío aquí, y el silencio, más espeso. Empujé la primera puerta a la derecha. Dentro, un hombre estaba sentado tras un escritorio, leyendo una revista. No levantó la vista cuando entré. Era mayor, pero no anciano. Cabello canoso, rostro surcado de arrugas profundas, ojos hundidos por noche sin dormir.
Su postura era rígida, tensa, como si llevara años esperando un golpe que nunca llegaba. Sin mirarme, señaló la silla frente a él con un gesto lento. Me senté. El silencio se alargó. El hombre pasó una página. El sonido del papel fue exageradamente fuerte en la habitación. Michael dijo al fin, sin presentarse. Yo me encargo de las entrevistas. Asentí. Este trabajo es tuyo si lo quieres, continuó. No es difícil. No requiere habilidades especiales. Solo constancia. Por primera vez, levantó la vista y me miró directamente. Sentí un escalofrío inmediato. Hay reglas, dijo. Deben cumplirse todas. Siempre. Se inclinó un poco hacia adelante. No es negociable. Más que nada por tu propio bien. Tragué saliva. ¿Qué tipo de trabajo es exactamente?, pregunté. Michael se reclinó en su silla. Turno nocturno. Supervisión. Rondas. Nada fuera de lo normal para un asilo. Hizo una pausa. Demasiado larga. De día, este lugar es completamente normal, añadió. Luego bajó la voz. De noche, solo procure que siga siéndolo. Me deslizó una hoja por el escritorio. Una lista impresa. Reglas numeradas. Léelas con calma, dijo. Si algo no te parece, puedes irte ahora. No pasa nada. Miré el papel. Algunas reglas parecían raras. Otras, directamente absurdas. ¿Esto es una broma?, pregunté, medio riendo. Michael no sonrió. Aquí no hacemos bromas. Me levanté con la hoja en la mano. Algo dentro de mí gritaba que saliera de ahí. Otra parte, más fuerte, pensaba en el dinero. Antes de salir, Michael habló una vez más. Ah, una cosa importante. Me giré. Nunca te tomes a la ligera el silencio de este lugar, dijo. Porque cuando se rompe, siempre es por algo. Salí del despacho con la sensación de que acababa de aceptar algo que aún no entendía. Y mientras bajaba las escaleras, el rechinido bajo mis pies sonó distinto. Más cercano. Como si alguien más estuviera bajando, justo detrás de mí. El reloj marcaba las 10 p.m. en punto cuando crucé nuevamente la entrada del asilo. Esta vez ya no había nadie que me guiara, el vestíbulo estaba vacío, salvo por la recepcionista que ahora me observaba desde lejos, con la misma mirada fija y sin vida. El silencio era pesado, casi sólido, como si cada paso que daba empujara el aire delante de mí. Avancé hacia el primer pasillo, hoja de reglas en mano, tratando de que mi respiración no traicionara mi nerviosismo. Cada inhalación parecía más ruidosa que la anterior. Cada exhalación se estiraba, como si el edificio la absorbiera antes de devolverla. Los primeros pasos que di sobre la alfombra vieja produjeron un leve crujido metálico. Un sonido extraño para alfombra, pero allí estaba, resonando en mis oídos. Sentí que el eco no desaparecía, sino que se mantenía detrás de mí, como si alguien más caminara justo un paso después, replicando mis movimientos. Me detuve. Silencio absoluto. Di un segundo paso, el mismo crujido llegó otra vez, pero esta vez no era exactamente igual. Mi corazón se aceleró. El pasillo estaba iluminado tenuemente por lámparas empotradas en el techo. Algunas parpadeaban con un ritmo irregular, como si respiraran. El olor era una mezcla de desinfectante y polvo antiguo, con un dejo metálico que me recordó a hospitales olvidados. Pasé frente a la primera puerta. Entreabierta. No había nadie visible, pero la sensación de ser observado se volvió inmediata. Mi instinto gritaba que siguiera caminando, que no mirara demasiado, pero mis ojos se negaban a obedecer. Solo por un instante, vi algo moverse en el fondo del cuarto. Parpadeé y desapareció. Nada más que la sombra de la lámpara proyectada en la pared. Continué la caminata. Cada puerta entreabierta parecía mirarme, como si los marcos fueran ojos que nunca pestañeaban. El papel de reglas se arrugaba entre mis manos, húmedo por el sudor frío que no podía controlar. Llegué a la escalera de servicio que bajaba hacia el sótano. Nunca la mencionaron en la entrevista, pero ahí estaba. Oscura. Silenciosa. Me obligué a no mirar demasiado tiempo, y giré a la izquierda, hacia un pasillo más largo y estrecho. El silencio se intensificó. Se volvió pesado, casi líquido, y sentí un cosquilleo en la nuca, como si algo respirara junto a mí. Unos golpes suaves retumbaron detrás de una puerta cerrada. No eran fuertes, no parecían accidentales, pero ritmo y distancia eran imposibles de calcular. Mi primer instinto fue girar, pero me contuve. Regla 1, seguir las rondas sin interrupciones. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo avanzó. Caminé por otro tramo del pasillo.
Los ecos de mis propios pasos parecían modificados, más largos, más densos. Cada crujido de mis zapatos se transformaba en un resonante golpe metálico, que reverberaba hasta donde mis ojos no podían ver. A veces parecía que alguien más estaba allí, imitando mi marcha con una precisión escalofriante. A mitad de camino, sentí un olor distinto. Más intenso. Un hedor a ancianos y humedad mezclada con algo dulce, como si los perfumes del día hubieran sido devorados por el aire de la noche y regurgitados en un solo aliento. Giré la cabeza de manera instintiva, esperando encontrar a alguien. Nada. Solo la penumbra, profunda, quieta. Llegué a un ventanal que daba al jardín frontal. Desde ahí, la fuente parecía moverse levemente. No era el agua, era la luz reflejada, temblando como si latiera. Un paso más y juraría que vi una figura reflejada en el cristal, detrás de mí, que desapareció cuando giré. No había nadie. Seguí avanzando, más lento esta vez. Cada pasillo era un laberinto de maderas que crujían, puertas que suspiraban, y sombras que se deslizaban por las esquinas. Todo parecía respirar conmigo, adaptándose a mi presencia. La idea de que el edificio estuviera vivo, que respondiera a mis movimientos, no era absurda, se sentía real. Llegué a la sala común del primer piso. Vacía, pero no silenciosa. El eco de mis pasos se multiplicaba, y el leve murmullo de la electricidad me hizo dar un paso atrás. Una silla se movió levemente, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. Mi respiración se volvió audible. El aire estaba más frío. El tiempo parecía haberse estirado. Mientras avanzaba, escuché el primer sonido que no podía explicar, un susurro leve, casi imperceptible. Mi nombre. No estaba seguro, pero parecía que alguien lo había dicho muy cerca. Miré a ambos lados del pasillo. Nada. Solo las puertas cerradas y los reflejos de las luces en el piso brillante. Di un paso más, y otro. Entonces, por primera vez, sentí que alguien caminaba detrás de mí, exactamente al mismo ritmo. Mi cuerpo se tensó. Me detuve de golpe. El sonido no se detuvo. Se detuvo un segundo después que yo. Un segundo demasiado largo. Giré lentamente, con el corazón en la garganta. No había nadie. Pero el espacio a mi alrededor parecía más denso, como si la oscuridad se hubiera compactado detrás de mí, siguiendo mis movimientos, respirando mis pasos. Llegué finalmente al final del pasillo. Una puerta doble de madera oscura, con vetas que parecían venas negras. No había manijas. Solo el aire frío que salía por las rendijas. Por un instante, pensé que podía escuchar voz de ancianos riéndose bajo el piso. Luego, todo quedó en silencio. Di media vuelta, tratando de controlar mi respiración, y noté que la puerta del despacho de Michael estaba abierta ahora, aunque la había cerrado yo al salir. No había luz. No había ruido. Solo el vacío. Y aún así, sentí una presencia detrás de mí, más cercana que antes, casi rozándome la espalda, siguiendo cada paso. El reloj marcaba apenas las 10:45 p.m. Y ya me sentía atrapado. Como si el asilo hubiera despertado y me estuviera examinando. Cada sombra, cada crujido, cada soplo de aire tenía un propósito. Todo parecía mirarme. Todo parecía vivo. Tomé aire profundo. Debía continuar la ronda. Debía seguir las reglas. Y mientras avanzaba de nuevo, juraría que escuché un segundo paso, exactamente igual al mío, pero que no pertenecía a ningún cuerpo que pudiera ver. La hoja con las reglas pesaba más de lo que debería. No físicamente, sino en la cabeza. Cada línea parecía empujarse contra mis pensamientos, recordándome que no estaba ahí por casualidad, que cada paso que daba ya había sido anticipado por alguien, o algo. Miré el reloj por primera vez desde que había empezado el turno. 11 p.m. La primera ronda oficial. Tragué saliva y avancé por el pasillo principal. Las luces seguían encendidas, pero su brillo era más débil, amarillento, como si estuvieran cansadas. El zumbido eléctrico se mezclaba con mi respiración, y por momentos no podía distinguir cuál de los dos sonidos era mío. Di el primer paso. Tac. El sonido de mi zapato contra el suelo resonó más de la cuenta. Di otro. Tac. Entonces lo escuché. Un tercer tac. Me detuve en seco. Mi corazón también lo intentó, fallando miserablemente. Silencio. Esperé unos segundos, con los músculos tensos, escuchando con tanta atención que me dolían los oídos. Nada. Solo el zumbido lejano del edificio y mi propia respiración, rápida, irregular. Tranquilo, murmuré, más para convencerme que por necesidad. Avancé otra vez.
Tac. Tac y ahí estaba de nuevo. Tac. Pero esta vez, no había pisado el suelo cuando lo escuché. El escalofrío me recorrió la espalda completa, desde la nuca hasta la base de la columna. No miré atrás. No todavía. Recordé vagamente una de las reglas: si escuchas pasos que imitan los tuyos. No quise terminar la frase en mi cabeza. Seguí caminando, forzando un ritmo constante. Cada paso que daba era seguido por otro, apenas un suspiro después, como un eco mal sincronizado. No podía correr. No podía detenerme. El pasillo parecía más largo que antes. Las puertas se sucedían una tras otra, idénticas, con pequeñas placas metálicas que reflejaban mi figura deformada. En algunos reflejos, por una fracción de segundo, juraría que mi silueta tenía un retraso, como si la imagen no fuera exactamente mía. Pasé frente a una puerta entreabierta. Desde dentro salió un sonido húmedo, un roce lento, como uñas arrastrándose por tela. Mi piel se erizó de inmediato. No miré. Seguí caminando, con la vista fija al frente, repitiendo mentalmente que era solo mi imaginación, que era el cansancio, que nada malo podía pasar si seguía las reglas. Entonces sentí algo distinto. El aire cambió. Se volvió más frío. Más denso. Cada respiración parecía requerir un esfuerzo consciente, como si el oxígeno estuviera siendo racionado. Miré el número de la puerta frente a mí. 312. Mi estómago se contrajo. Habitación 312. La anciana Elena. La puerta estaba abierta. No de par en par. Solo lo suficiente. El pasillo parecía haberse quedado en silencio absoluto. Ni zumbido, ni pasos, ni siquiera mi respiración sonaba normal. Me acerqué lentamente, recordando cada palabra de la regla como si fuera un rezo. Si está abierta, entra solo lo suficiente para verla en la cama. Si no está en la cama, sal inmediatamente. Apoyé la mano en el marco de la puerta. La madera estaba fría, demasiado fría. Empujé apenas unos centímetros. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas dejaban pasar una luz pálida de la luna, suficiente para distinguir las formas principales: la cama, una mesita, una silla junto a la pared. Mis ojos se clavaron en la cama. Estaba vacía. El silencio se volvió insoportable. Sentí un pitido agudo en los oídos y una presión en el pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Retrocedí de inmediato, tal como indicaban las reglas. Un paso atrás. Luego otro. Y entonces lo sentí. Una presencia. No un sonido. No un movimiento. Una certeza absoluta de que algo estaba justo detrás de mí. El aire cambió otra vez. Se volvió más caliente, cargado, como el aliento de alguien demasiado cerca. No me giré. No aún. La regla volvió a mi mente con una claridad aterradora. Si al salir la ves detrás de ti, no le quites la vista. Parpadear cuenta. Tragué saliva con dificultad y giré lentamente la cabeza. Ella estaba ahí. La anciana Elena. De pie, a menos de 1 metro de distancia. Su cuerpo era delgado, casi frágil, pero su postura no lo era. Estaba completamente erguida, con los brazos colgando a los lados, inmóviles. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos. Dios, sus ojos. Eran grandes, brillantes, abiertos de una forma antinatural. No parpadeaban. No parecían humanos. Me miraban directamente. Sentí como mis ojos empezaban a arder casi de inmediato. El instinto de parpadear era brutal, una urgencia física que me hacía temblar. Mi respiración se volvió superficial, controlada, como si cualquier movimiento extra pudiera romper algo invisible entre nosotros. Di un paso atrás. Ella no se movió. Pero sentí que se acercaba. No visualmente. No físicamente. Era como si la distancia entre nosotros se redujera sin que su cuerpo cambiara de lugar. Como si el espacio mismo se plegara a su favor. Di otro paso atrás, sin apartar la vista de sus ojos. El pasillo detrás de ella parecía distorsionado, alargado, como un túnel mal dibujado. Mis ojos ardían. Lagrimeaban. La presión era insoportable. No, susurré, sin darme cuenta. Ella inclinó la cabeza apenas unos grados. El sonido que salió de su garganta no fue una voz. Fue un suspiro largo, húmedo, cargado de algo antiguo. Seguí retrocediendo, paso a paso, sin parpadear. Mis piernas temblaban. Mis pulmones gritaban por aire. Cada músculo de mi cuerpo estaba al límite. Finalmente, choqué con la pared del pasillo. Ella seguía frente a mí. Inmóvil. Paciente. Entonces, de pronto, el zumbido eléctrico regresó.
Las luces parpadearon una vez, y la anciana ya no estaba. Me dejé caer contra la pared, respirando de forma descontrolada, con los ojos ardiendo y la garganta seca. No sabía cuánto tiempo había pasado. Segundos. Minutos. Tal vez más. Miré el reloj 11:17 p.m. La primera ronda aún no había terminado. Me levanté con dificultad, sabiendo algo con absoluta certeza. El asilo ya me había probado. Y yo apenas había pasado la primera regla. Mientras me alejaba de la habitación 312, juraría que escuché una respiración suave detrás de mí. Esta vez, no eran pasos. Después de la habitación 312, el pasillo ya no volvió a sentirse igual. No era algo visible, no de inmediato. Las paredes seguían siendo las mismas, el suelo seguía brillando con ese pulido excesivo, las luces seguían colgando del techo como siempre, pero el aire estaba distinto. Más pesado. Como si cada metro recorrido tuviera memoria. Miré el reloj otra vez. 12 a.m. Segunda ronda. Respiré hondo antes de avanzar, intentando ignorar el ardor persistente en los ojos. Cada parpadeo todavía dolía, como si mis párpados recordaran lo cerca que estuvieron de condenarme. Avancé siguiendo exactamente la misma ruta. No por disciplina, sino por miedo. El primer pasillo estaba tranquilo, demasiado. Las luces no parpadeaban. No había ruidos. Ni siquiera el zumbido eléctrico habitual. Eso me inquietó más que cualquier golpe o susurro. Al llegar a la intersección, sentí algo extraño bajo mis pies. El suelo crujió, pero no como antes. Sonó húmedo, como si hubiera pisado algo que no debería estar ahí. Bajé la mirada instintivamente y me arrepentí de inmediato. No había nada. Pero la sensación permanecía. Seguí caminando. Entonces lo escuché. Clean. Un sonido suave, metálico. Me detuve. Clean, clean. La campanilla. El aire pareció comprimirse alrededor de mi cuerpo. Cada músculo se tensó de golpe. La regla apareció clara en mi mente. Si escuchas una campanilla, detente. No avances. No retrocedas. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que estaba seguro de que algo podría escucharlo. El sonido venía del pasillo a mi izquierda. No lo miré directamente. No quería saber qué la hacía sonar. Clean. El sonido se acercó un poco más. No en distancia, sino en intensidad. El sudor comenzó a correrme por la espalda. Mis piernas temblaban. Conté mentalmente, no sabía qué estaba contando, solo necesitaba que pasara. Después de lo que parecieron minutos, la campanilla se apagó sola. No con un último sonido. Simplemente, dejó de existir. Exhalé lentamente y retomé la ronda. Fue entonces cuando vi las puertas. No una. No dos. Casi todas. Puertas entreabiertas a ambos lados del pasillo, como bocas mal cerradas. La luz de las habitaciones se filtraba en líneas delgadas, deformes. Y entre esas rendijas. Ojos. Decenas. Algunos grandes, otros pequeños. Algunos brillantes, otros opacos. No todos parecían humanos. Pero todos me miraban. Mi cuerpo quiso reaccionar, girar la cabeza, confirmar que lo que veía era real. No lo hice. La regla me golpeó como un martillo. Nunca los mires directamente. Nunca dejes ver que sabes que están ahí. Fijé la vista al frente y seguí caminando, con una rigidez artificial, como si estuviera actuando el papel de alguien que no nota nada. Sentía las miradas quemándome la piel. Siguiéndome. Midiendo cada microgesto. Uno de los ojos parpadeó. Tuve que morderme la lengua para no reaccionar. Mis pasos resonaban en el pasillo, pero ya no sonaban solos. Había otros, más suaves, desfasados, como si alguien caminara dentro de las paredes, sincronizándose conmigo con un retraso deliberado. Al fondo del pasillo, una figura apareció. Un anciano en silla de ruedas. Estaba detenido, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Las ruedas no tocaban bien el suelo. Parecía flotar apenas unos centímetros. Sentí un impulso inmediato de acercarme. De ayudarlo. De preguntarle si estaba bien. Ese impulso fue tan fuerte que casi di un paso. La regla me salvó. Nunca ayudes a un anciano en silla de ruedas durante la noche. Me detuve. El anciano comenzó a moverse. No empujó las ruedas. La silla avanzó sola, chirriando suavemente, girando lentamente hacia un pasillo lateral. Cuando pasó frente a mí, levantó la cabeza. Su rostro estaba torcido en una mueca imposible, la boca abierta demasiado, como si hubiera olvidado cómo cerrarla. Sus ojos, vacíos.
No me miraban a mí. Miraban a través. No hice nada. No dije nada. Seguí caminando. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Nuevo? Me giré de inmediato, y luego recordé otra regla demasiado tarde. Habrá otros empleados. Ignóralos. Nunca entres en conversación. El hombre llevaba uniforme, pero no era del turno nocturno. Su sonrisa era amplia, tensa. Sus pies no tocaban bien el suelo. No respondí. Es duro al principio, continuó. Pero uno se acostumbra. Seguí caminando como si no existiera. ¿No quieres saber qué hago yo aquí? Preguntó, acercándose demasiado. Sentí su aliento frío en la oreja. No respondí. La voz se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mi cabeza. Aceleré el paso. Las luces comenzaron a parpadear más adelante. Un pasillo entero vibraba con destellos irregulares. No entré. Tomé la ruta alternativa, aun cuando no recordaba que existiera antes. El pasillo era más estrecho, más oscuro. El suelo parecía inclinarse ligeramente hacia abajo. Desde varias puertas abiertas salían murmullos. Algunos parecían rezos. Otros, risas. Pasé junto a una puerta abierta de par en par y, por un segundo, sentí que algo dentro se movía hacia mí. No miré. No cerré la puerta. Agradecí, sin saber por qué. Cuando regresé a la ruta principal, escuché pasos otra vez. Esta vez no imitaban los míos. Corrían. Me detuve en seco. Conté hasta 10 sin respirar. 1, 2, 3. Los pasos se detuvieron en el 9. Esperé un segundo más. Silencio. Continué, con el cuerpo entumecido, sabiendo que algo había decidido dejarme ir, por ahora. Miré el reloj 1:58 am. Quedaban segundos. Cuando el reloj cambió, lo sentí. No lo vi. Lo sentí. Las puertas que antes tenían ojos ahora estaban cerradas. Y los pasillos. Ya no estaban vacíos. Figuras de pie. Inmóviles. Esperando. No eran residentes. Seguí caminando, sin mirar directamente, con la certeza helada de que el asilo ya no solo me observaba. Ahora, me estaba acostumbrando. El cambio no fue inmediato. No hubo un golpe, ni un apagón, ni un grito que anunciara nada. Solo una sensación. Como cuando estás en un lugar conocido y, de pronto, te das cuenta de que algo está mal, aunque no sepas decir qué. El aire se volvió más frío, pero no de forma uniforme, era un frío irregular, que aparecía en parches, como si alguien caminara a través del pasillo dejando huellas invisibles. Miré el reloj otra vez. 2:01 am. Tragué saliva. La ronda debía continuar. Avancé por el pasillo principal, pero mis pasos ya no sonaban igual. No era solo el eco. El suelo parecía absorber el sonido, devolverlo deformado, como si caminara sobre algo vivo que no quería ser pisado. Las luces estaban encendidas, pero no iluminaban. Apenas dibujaban las formas, dejando grandes zonas de sombra donde antes no las había. Las paredes parecían más cercanas, como si el pasillo se hubiera estrechado durante los minutos que no miré. Escuché una tos. Venía de una habitación cerrada. Luego otra y otra más, en distintos puntos del pasillo, superponiéndose, creando una especie de coro débil, húmedo, cansado. No eran toses de enfermedad común. Sonaban profundas, como si vinieran de pechos llenos de algo espeso. Apreté la hoja de reglas con fuerza. Después de las 2 am, los residentes de pie no son residentes. La primera figura apareció al doblar la esquina. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, justo bajo una luz que parpadeaba con lentitud. Era alta, demasiado para ser uno de los ancianos. Su cuerpo era delgado, rígido, con los brazos colgando a los lados como si no supiera qué hacer con ellos. No caminaba. No respiraba. Solo estaba ahí. Desvié la mirada ligeramente y seguí avanzando, manteniendo una distancia prudente. Cuando pasé a su lado, sentí un cambio en la presión del aire, como si algo se inclinara hacia mí. No miré. Entonces escuché mi nombre. No fue un susurro lejano. Fue claro. Cerca. Venía de una puerta entreabierta. Me detuve solo un segundo, lo suficiente para que el miedo me apretara el pecho. Recordé otra regla: si alguien te llama por tu nombre durante la noche, sigue tu recorrido. Seguí caminando. La voz insistió. Oye. Era una voz joven. No pertenecía a ningún anciano. Ayúdame. Mis pasos se volvieron más rápidos. Sentí como el impulso de girarme me quemaba por dentro, como mi cuerpo quería confirmar que no estaba abandonando a alguien real. Pero algo en el tono,
Algo estaba mal. Sonaba demasiado claro. Demasiado entero. La voz comenzó a reír suavemente. No miré atrás. Al fondo del pasillo, vi una luz encendida donde no debería haberla. El despacho de Michael. La puerta estaba abierta de nuevo. El interior era completamente oscuro, salvo por una lámpara encendida sobre el escritorio. No entré. Pasé de largo, sintiendo como algo dentro de esa habitación me seguía con la mirada. Un sonido de ruedas chirriando rompió el silencio. El anciano en la silla volvió a aparecer, esta vez cruzando el pasillo perpendicularmente. Se movía más rápido que antes, con sacudidas irregulares, como si la silla se deslizara por impulsos invisibles. Se detuvo frente a una puerta cerrada. Golpeó una vez. Tac. La puerta respondió desde dentro. Tac. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del suelo. No quería ver qué había detrás de esa puerta. No quería saber. Al girar hacia el pasillo alterno, vi a alguien más. Un empleado. Uniforme distinto. Más antiguo. Manchado. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, observándome con interés. Su rostro era pálido, pero no enfermo. Sus ojos eran demasiado brillantes. No deberías estar solo a esta hora, dijo con una sonrisa torcida. No respondí. Después de las 2, las cosas se confunden, continuó. A veces entran, cosas que no se van. Seguí caminando. ¿Sabes por qué pagan tanto?, preguntó, caminando a mi lado sin hacer ruido. No es por el trabajo. Es por lo que ven. No respondí. La temperatura cayó de golpe. El aliento se me volvió visible. El empleado dejó de caminar. Sentí que su presencia desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Las luces comenzaron a parpadear más adelante. No entré en ese pasillo. Tomé la ruta alternativa otra vez. Esta vez, el pasillo estaba inclinado, como si descendiera lentamente. No recordaba que fuera así. Las paredes estaban marcadas con grietas finas que parecían arañazos, todos apuntando en la misma dirección. Escuché pasos. No imitaban los míos. Eran lentos. Pesados. Arrastrados. Me detuve de golpe. Los pasos siguieron avanzando durante 2 segundos más, y se detuvieron justo detrás de mí. Sentí el aire moverse cerca de mi nuca. Un aliento frío. No me giré. Conté hasta 10 sin respirar. En el 7, algo rozó mi hombro. En el 10, los pasos retrocedieron. Seguí caminando, con las piernas temblando, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. Al final del pasillo, una puerta abierta de par en par dejaba ver una habitación completamente oscura. Desde dentro salía un murmullo bajo, como muchas voces hablando al mismo tiempo, superpuestas. No miré dentro. No cerré la puerta. Agradecí. Regresé al pasillo principal y vi algo que me heló la sangre. Varias figuras de pie. Más de las que podía contar. No se movían. No respiraban. Todas orientadas hacia mí. Seguí caminando, con la vista fija al frente, consciente de que cada paso era observado, evaluado, permitido, por ahora. Miré el reloj por última vez en esa ronda. 3 AM y en el reflejo del cristal frente a mí, vi algo que no debía estar ahí. No era una figura detrás. No era una sombra. Era mi propio reflejo. Pero sonreía. A las 3:17 de la madrugada, el reloj de la recepción se detuvo. No fue algo dramático. No hubo chispas, ni apagones, ni un sonido extraño que anunciara el fallo. Simplemente dejó de avanzar. Lo noté porque llevaba al menos una hora observándolo cada pocos minutos, esperando que el tiempo se moviera aunque fuera un poco más rápido. Cuando confirmé que el segundero estaba inmóvil, sentí un vacío extraño en el estómago, como cuando te das cuenta de que has olvidado algo importante, pero no sabes qué. Revisé mi celular. La pantalla marcaba la misma hora. Intenté desbloquearlo. No respondió. Lo apagué y lo encendí de nuevo. Nada. El silencio del asilo ya no era normal. No era esa calma nocturna que uno espera en un lugar así, sino algo más espeso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Incluso el zumbido lejano de las luces fluorescentes había desaparecido. Me levanté de la silla de recepción y, al hacerlo, el piso crujió, aunque yo juraría que ese tramo del suelo no rechinaba antes. El sonido fue largo, exagerado, como si el edificio hubiera querido que supiera exactamente dónde estaba. Avancé unos pasos. Cada movimiento parecía amplificado. El roce de mi ropa. Mi respiración. El latido en mis oídos. El pasillo principal se veía igual, y completamente distinto. Las luces seguían encendidas,
pero no iluminaban del todo. Había zonas donde la claridad simplemente se rendía, dejando sombras mal definidas, demasiado densas para ser naturales. Recordé una de las reglas. No estaba escrita como advertencia, sino como una observación casual, casi inocente. Si el reloj deja de avanzar, no intentes corregirlo. No decía qué pasaba si lo intentabas. Solo decía que no lo hicieras. Regresé la vista al mostrador. Ahí fue cuando noté algo que antes no estaba. El cuaderno de registro estaba abierto. Yo lo había dejado cerrado. Estoy seguro. Las páginas se movían lentamente, como si alguien invisible las pasara con paciencia. No había viento. No había corriente de aire. Aún así, hoja por hoja, el cuaderno avanzaba solo. Me acerqué con cuidado, sin tocarlo. Los nombres escritos en las páginas no eran los de los residentes. Eran nombres tachados. Algunos tenían fechas. Otros solo una hora. Y varios, tenían anotaciones al margen. No siguió la regla 3. Miró demasiado tiempo. Respondió cuando no debía. Tragué saliva. Escuché entonces el sonido de pasos en el segundo piso. No eran pesados. No eran rápidos. Eran arrastrados. Como si alguien caminara sin levantar del todo los pies. Otra regla cruzó mi mente, apareciendo con una claridad cruel. Después de las 3 a.m., no subas al segundo piso bajo ninguna circunstancia. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. El techo crujió suavemente. Sentí una presión en el pecho, como si algo desde arriba estuviera observando hacia abajo, calculando la distancia, midiendo mi posición exacta. Retrocedí un paso. El piso volvió a rechinar. Los pasos sobre mí respondieron con un sonido idéntico. Imitación perfecta. Me di cuenta entonces de que no estaba solo en el edificio. Pero tampoco estaba acompañado de algo que pudiera llamar humano. Regresé a la silla de recepción sin dar la espalda al pasillo. Me senté despacio, manteniendo las manos visibles sobre el escritorio, recordando otra regla, escrita casi como una broma. Si sientes que algo te observa, compórtate como si estuvieras trabajando. Tomé el cuaderno y fingí leerlo. Fingí escribir. Fingí normalidad. El silencio se volvió más pesado. De pronto, la campanilla de recepción sonó. Una sola vez. Frente a mí no había nadie. La campanilla volvió a sonar. 2 veces. No levanté la mirada de inmediato. Sabía que no debía hacerlo. La última regla que había leído antes de comenzar el turno resonó en mi cabeza, ahora con un peso que no había entendido al principio. No todo lo que llega a la recepción viene para ser atendido. Respiré hondo. Conté hasta 5. Y solo entonces levanté la vista. El pasillo estaba vacío. Pero la sensación de ser observado no se fue. El reloj seguía detenido. El tiempo no avanzaba. Y por primera vez desde que acepté el trabajo, entendí algo con absoluta claridad. El turno nocturno no terminaba cuando el reloj lo indicaba. Terminaba solo si el edificio decidía dejarte ir. No sé en qué momento exacto volvió a avanzar el reloj. No hubo un clic, ni un sobresalto que lo anunciara. Simplemente, al parpadear, el segundero ya no estaba quieto. Se movía, lento, pesado, como si cada segundo le costara trabajo existir. Eran las 3:41 a.m. Sentí un alivio inmediato, pero duró poco. El tipo de alivio que sientes cuando el dolor baja un poco, no porque haya sanado, sino porque está tomando aire para regresar. El cuaderno seguía abierto frente a mí. Esta vez no se movía solo. Las páginas estaban quietas, pero las palabras no. No sé cómo explicarlo mejor, la tinta parecía más oscura que antes, como si hubiera sido escrita recientemente, aunque sabía que nadie había estado ahí. Había un nuevo nombre en la última hoja. El mío. No estaba tachado. Debajo, una anotación breve, escrita con una letra temblorosa, distinta a las demás. Todavía responde. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré el cuaderno de golpe y lo empujé lejos de mí, como si fuera algo vivo. En cuanto lo hice, escuché un sonido detrás del mostrador. Un susurro. No era una voz clara. No decía palabras completas. Era más bien como cuando alguien intenta hablar con la garganta seca, o con una boca que ya no recuerda cómo hacerlo. Me quedé inmóvil. Otra regla apareció en mi mente, fragmentada, incompleta, como un recuerdo que uno preferiría no tener. Si escuchas que te llaman por tu nombre. No recordaba el resto. Y eso me aterrorizó más que el susurro en sí. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca.
no detrás del mostrador, sino justo al otro lado, en el pasillo que llevaba a las habitaciones. ¡Oh, la! Cerré los ojos. No porque fuera valiente, sino porque mirar se sentía como perder. Mi respiración se volvió lenta, controlada a la fuerza. Sabía que, hiciera lo que hiciera, no debía responder. No con palabras. No con gestos. No con miradas. El silencio se estiró. Después, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. No eran pasos. Era como si alguien se moviera usando demasiado peso, o muy pocas articulaciones. Recordé otra regla, escrita casi al final de la lista, como si fuera una nota al pie. Si algo intenta entablar conversación después de las 3:30 am, no está buscando respuestas. El arrastre se detuvo frente a la recepción. Sentí su presencia incluso sin verlo. No era una sensación visual, era presión. Como si el aire frente a mí se hubiera vuelto más denso, más frío. Solo una pregunta. Mis manos comenzaron a temblar. Me aferré al borde del escritorio, sintiendo la madera áspera bajo mis dedos, intentando anclarme a algo real, algo que no pudiera cambiar de forma o de intención. La campanilla sonó. Una vez. 2 veces. No la había tocado nadie. El sonido del arrastre retrocedió apenas, como si la cosa frente a mí estuviera inclinando la cabeza, confundida. Antes, respondías. El comentario me atravesó como un golpe. Antes. Como si me hubiera estado observando desde el principio. Como si supiera exactamente cuántas reglas había seguido, y cuántas había rozado demasiado. Negué con la cabeza, despacio, sin levantar la vista. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Había una expectativa cruel en él, como si algo estuviera esperando a que cometiera un error mínimo. Entonces, una risa. Baja. Rota. Mal practicada. El sonido se alejó por el pasillo, arrastrándose de nuevo, perdiéndose entre las sombras que las luces no alcanzaban del todo. Me quedé ahí, sin moverme, contando segundos, minutos, lo que fuera que el reloj me permitiera contar. Cuando por fin me atreví a mirar la hora, eran las 4:12 am. El cuaderno estaba otra vez frente a mí. Abierto. La anotación bajo mi nombre había cambiado. Ahora decía, aprendiendo. No sentí alivio. Sentí algo peor. La certeza de que el edificio estaba tomando nota. Las 4:30 am no llegaron. Simplemente, estaban ahí. No hubo transición, ni sensación de avance. El reloj marcaba la hora, pero mi cuerpo no estaba de acuerdo. Sentía como si llevara días caminando dentro del mismo pasillo, respirando el mismo aire viejo, escuchando los mismos sonidos que nunca terminaban de explicarse. El silencio del asilo había cambiado. Ya no era ausencia de ruido. Era contención. Como si el edificio entero estuviera aguantando la respiración. Me levanté del asiento para iniciar la ronda. Las piernas me temblaron al apoyar el peso, no por cansancio físico, sino por algo más primitivo, el miedo a alejarme del único punto que todavía sentía seguro. Tomé la linterna. La luz no iluminaba como antes. El haz parecía más corto, más débil, como si el pasillo se tragara la claridad unos pasos más adelante. Avancé. El primer escalón crujió bajo mi pie. Un sonido largo, húmedo, que se extendió demasiado. Me detuve en seco. El eco del rechinido no desapareció, se repitió, como si alguien lo hubiera imitado desde más adelante. No miré. Seguí caminando. Las paredes parecían más estrechas. No físicamente, pero sí visualmente. Los cuadros torcidos mostraban escenas tranquilas, jardines, lagos, ancianos sonriendo. Todo demasiado calmado para un lugar que, por la noche, parecía recordar otras cosas. Pasé frente a la habitación 14. La puerta estaba entreabierta. Mi estómago se contrajo. La regla volvió a mí, clara esta vez. Si la puerta está abierta, revisa que la anciana esté en su cama. Si no lo está, sal inmediatamente. Empujé la puerta con 2 dedos. La habitación estaba fría. Mucho más que el pasillo. La cama, vacía. Las sábanas estaban estiradas, sin arrugas, como si nadie hubiera dormido ahí en días. Retrocedí un paso. Entonces lo sentí. No un sonido. Una presencia detrás de mí. No giré. Sabía lo que venía después. Otra parte de la regla, la peor. Si la ves detrás de ti, no le quites la vista. Parecerá inmóvil, pero te seguirá. Giré despacio. La anciana estaba ahí. De pie. Demasiado erguida. Los pies descalzos apenas tocaban el suelo.
Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos estaban completamente abiertos, vidriosos, fijos en mí. No parpadeaba. No respiraba. Retrocedí sin darle la espalda, manteniendo la mirada clavada en la suya. Sentía que cada paso que daba me costaba algo que no sabía si podría recuperar. El pasillo parecía más largo ahora. Más profundo. Di un paso. Sentí otro. No era el mío. Di otro. Otra pisada, perfectamente sincronizada, pero sin peso. No miré a los lados. No miré atrás. Solo a ella. Llegué a la recepción y, sin romper el contacto visual, entré a la zona de vigilancia. Cerré la puerta lentamente. La anciana no cruzó. Se quedó al otro lado, observando. Durante largos segundos. Luego, su rostro se curvó apenas, en algo parecido a una sonrisa mal hecha. Y se fue. Me desplomé en la silla. El reloj marcaba 5:03 am. El alivio duró poco. Desde uno de los pasillos laterales apareció un anciano en silla de ruedas. Avanzaba solo, sin mover las manos, sin empujar las ruedas. Su cabeza colgaba hacia un lado, como si estuviera dormido, o muerto. Recordé la regla. Si ves a un anciano en silla de ruedas, no te acerques. Me quedé quieto. Pasó frente a mí. Se detuvo. Giró la cabeza lentamente hasta que un solo ojo quedó visible, mirándome. No dijo nada. Siguió avanzando. Las luces parpadearon al fondo del pasillo. No entré. Tomé otra ruta. Y entonces los vi. Puertas entreabiertas. Decenas. Ojos. Observándome desde la oscuridad. No los miré. Seguí caminando, con la garganta cerrada, sintiendo cada respiración como un error que podía delatarme. El reloj avanzó. Las 5:40 am se arrastraron hasta mí. El asilo ya no parecía hostil. Parecía, atento. Como si estuviera esperando ver si realmente merecía salir cuando amaneciera. A las 5:41 am el asilo empezó a hacer algo que no había hecho en toda la noche. Se movió. No de forma violenta. No con golpes ni gritos. Fue peor que eso, con una actividad lenta, deliberada, como un animal enorme que se acomoda antes de levantarse. Las tuberías crujieron dentro de las paredes. No como agua corriendo, sino como respiración contenida. Me quedé sentado en la recepción, sin atreverme a iniciar otra ronda. No porque las reglas hubieran cambiado, sino porque yo sí. Cada paso me pesaba el doble. Sentía los párpados arder, los oídos sensibles a cualquier sonido mínimo. Entonces escuché pasos. Claros. Humanos. Venían del pasillo principal. Mi primer impulso fue levantarme, llamar, preguntar si alguien necesitaba ayuda. El reflejo automático de años de trabajo normal, de lugares normales. El reflejo casi me mata. Recordé la regla, la misma que parecía escrita con desprecio. Verás a otros empleados durante la noche. Ignóralos. No les hables. No les preguntes nada. La silueta apareció bajo una de las luces parpadeantes. Era un hombre con uniforme. Igual al mío. Misma chaqueta, mismo gafete, excepto que el nombre estaba borrado, raspado hasta dejar el plástico opaco. Caminaba mal. No cojeaba, pero su ritmo estaba desfasado, como si su cuerpo avanzara un segundo después de cada paso. Cuando se detuvo frente a la recepción, sentí que el aire bajaba de temperatura. Ya casi dijo. Su voz sonaba correcta. Demasiado correcta. Como si hubiera sido ensayada durante mucho tiempo. No respondí. Siempre se ponen nerviosos aquí, continuó. Creen que las reglas son para protegerlos. Tragué saliva. Él sonrió, pero sus ojos no se movieron. No parpadearon. En realidad son para probarlos. Se inclinó un poco hacia el mostrador. Pude ver su rostro mejor. La piel tenía un tono grisáceo, sin manchas, sin imperfecciones, como algo que nunca estuvo vivo del todo. No mires atrás, susurró. Mi corazón se aceleró. No porque quisiera hacerlo, sino porque sabía que algo estaba ahí. Sentí la presión en la nuca. Una cercanía que no producía calor ni frío, solo una certeza aplastante. Si llegas a las 6, dijo el hombre, te irás. Silencio. Si no. No terminó la frase. Se dio la vuelta y caminó de regreso al pasillo, descomponiéndose ligeramente con cada paso, hasta que la luz lo tragó por completo. No me moví. El reloj marcaba 5:53 am. Las luces del asilo comenzaron a encenderse una por una. No todas. Algunas fallaron. Otras parpadearon como si dudaran. Escuché el arrastre otra vez. No uno solo. Varios. Desde diferentes pasillos.
respiraciones. Susurros que no formaban palabras. Puertas que se abrían lo justo para que algo pudiera mirar. No giré. No hablé. No pensé. Solo conté. 50 segundos. 1 minuto. Otro. A las 5:58 am, el sonido fue ensordecedor. Pasos alrededor de la recepción. Muy cerca. Tan cerca que sentía vibrar el suelo bajo mis pies, sin que nada tocara realmente el piso. La campanilla sonó. Una vez. Mi nombre se escuchó desde atrás. No reaccioné. 5:59 am. La presión aumentó. Sentí como si alguien estuviera inclinado sobre mi hombro, leyendo el reloj conmigo. Entonces. Silencio. Total. A las 6:00 am, el reloj emitió un pequeño clic. Las luces se estabilizaron. Los sonidos cesaron. El asilo volvió a ser un asilo. Aire viejo. Paredes quietas. Nada mirándome. Me quedé sentado varios segundos más, incapaz de confiar en lo que sentía. Finalmente, me levanté. La puerta principal estaba abierta. La recepcionista diurna estaba ahí, sonriendo de manera normal, humana. Buen turno, dijo. Puedes pasar a administración. Caminé sin mirar atrás. No sabía si me estaban observando. Pero tampoco quería saberlo. La oficina de administración estaba al fondo del pasillo izquierdo. De día, ese pasillo no tenía nada de especial. Luz blanca, paredes limpias, un par de plantas artificiales mal cuidadas. Era el tipo de lugar que podrías recorrer 1000 veces sin recordar un solo detalle. ¿De noche? No. Pero ya no era de noche. El reloj de la pared marcaba 6:07 am. Aún así, mis pasos resonaban demasiado fuerte. Cada uno parecía recordar cómo había sonado horas antes, cuando el asilo todavía respiraba. Toqué la puerta. Adelante, dijo una voz masculina, cansada. Era Michael. Estaba sentado detrás de un escritorio sencillo, con una taza de café intacta frente a él. Sus ojos seguían siendo los mismos de la entrevista, cansados, hundidos, como si el descanso fuera un recuerdo lejano. Siéntate, me dijo. Obedecí. Durante unos segundos no dijo nada. Solo me observó, como si estuviera comparando algo que veía con algo que esperaba. Finalmente asintió, apenas. Sobreviviste al primer turno. No lo dijo con alivio. Lo dijo como quien confirma un dato estadístico. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Demasiado grueso. Lo colocó sobre el escritorio y lo empujó hacia mí. Aquí está tu pago. No lo abrí de inmediato. El acuerdo era 300, dije, con la voz todavía áspera. Michael suspiró. El acuerdo cambia cuando alguien cumple todas las reglas. Me miró directamente a los ojos. No muchas personas lo hacen. Abrí el sobre. Billetes. Muchos. Los conté 2 veces, porque la primera no quise creerlo. $5,000. Sentí una mezcla extraña. No alegría. No alivio. Algo más cercano a la sospecha. No es un bono, añadió. Es compensación. Porque pregunté. Michael se recargó en la silla. Porque ahora el asilo te conoce. La frase me heló. No te preocupes, continuó. Eso no significa que vaya a seguirte, si no vuelves. Guardó silencio un momento. Pero si regresas, sonrió, apenas ya no empezará desde cero contigo. Me levanté despacio. ¿Qué pasa con los que no lo logran? Michael bajó la mirada. Algunos se van antes de tiempo. Otros, se quedan trabajando. No quise preguntar más. Caminé hacia la salida con el sobre apretado contra el pecho. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando el jardín, la fuente, los caminos perfectamente cuidados. Era un asilo normal. Demasiado normal. Antes de cruzar la puerta principal, escuché algo. No una voz. Un pensamiento que no era mío. Turno disponible esta noche. Me detuve. No me giré. Salí. El aire de la mañana me golpeó el rostro. Autos pasando. Gente caminando. Vida real. Me senté en mi coche y cerré la puerta con llave, aunque sabía que no tenía sentido. Miré el sobre otra vez. $5,000. Por una noche. Encendí el motor. Mientras me alejaba, no pude evitar pensar en algo que Michael no había dicho, pero que estaba implícito en cada regla, en cada silencio, en cada mirada que sentí durante la noche. El asilo no necesitaba empleados. Necesitaba gente que supiera obedecer. Y ahora. Yo sabía exactamente cómo hacerlo. Gracias, chicos, por escuchar esta historia. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir sus comentarios, me encanta leerlos.
Seguiré subiendo historias cada vez más seguido, así que no se pierdan las nuevas que estarán llegando cada semana. Si les gustó, compartan esta historia con algún amigo, y nos vemos en la próxima.